Bienvenidos al podcast de Activist Planet, un portal enfocado en crear conciencia acerca de la importancia del medio ambiente, la lucha contra los efectos del cambio climático, derechos de los animales, derechos humanos, sustentabilidad y mucho más. Estoy en la compañía de Sebastián Bustamante, que es un activista vegano con base en Argentina, y yo estoy acá en los Estados Unidos, en Boston, porque voy a conversar con él acerca de un tema muy interesante, que es el vegetariano, el ser vegano, el comer animales, si los animales sufren, qué debemos hacer las sociedades ante estas situaciones. Y le doy la bienvenida. Sebastián, un gusto de tenerte aquí en el podcast de Activist Planet. ¿Cómo te va? Ya sé, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, un placer para mí. Te súper agradezco la invitación y encantado de tener una conversación de este tema que es tan importante para todos. Claro que sí, interesante porque tiene muchas aristas, envuelve no solamente temas de salud, sino temas de derechos de los animales, de temas culturales y mucho más. Sebastián, cuéntame un poco, ¿tú a qué es lo que te dedicas en la actualidad? Para que nuestros oyentes sepan cuál es tu background. Dale, perfecto. Bueno, yo tengo 39 años. Estudié en la universidad la licenciatura en Administración de Empresas, luego hice un posgrado en Tecnología, en Gestión de Proyectos Digitales y siempre fui emprendedor, es decir, que siempre participé de distintos proyectos en distintas industrias. Y a eso de más o menos yo tenía 35 años cuando encontré esto del veganismo, entendí la necesidad de dejar de financiar y legitimar la explotación de los animales. Me empecé a meter de lleno en en todo lo que estaba relacionado con el veganismo. Me volví activista en ese momento también, así que empecé a conversar mucho con las personas, claro, utilizando diferentes estrategias. A veces salía a la calle en eventos de activismo y también utilizaba los medios digitales, internet y bueno, todo el alcance que concierne a los medios digitales. Y bueno, me pasó que el año pasado me di cuenta que estaba con mi cabeza mitad del tiempo en mis proyectos laborales y la otra mitad pensando en cómo podía mejorar la comunicación que yo tengo en cotidiano sobre el veganismo. Y ahí me di cuenta que lo mejor que podía hacer era tratar de unir esos dos ítems que son muy necesarios en la vida de uno, ¿no? El trabajo y sus pasiones. Claro. Sí, en este caso mi pasión. Así que empecé a desarrollar una serie de eventos dentro del veganismo. Acá en Argentina el año pasado hicimos un evento, gracias a la ayuda también de otros activistas, que se llama el Campamento Vegano, que es un festival que dura 3 días, es con acampe nocturno y donde, bueno, tratamos de generar un clima muy ameno, con música, con bandas, con conferencias, tratando de concientizar al público en materias como el veganismo, como el medio ambiente, como la nutrición. Y también ofrecemos algunos talleres prácticos para que la gente entienda y aprenda cómo hacer un queso o una leche vegetal, cómo hacer una huerta, un compost, etc. Así que bueno, estamos de lleno tratando de desarrollar distintos eventos que ayuden también a la concientización y la información, ¿no? Claro, yo creo que el tema principal acá es la educación. Mucha gente no conoce. Entonces, yo creo que tener este tipo de eventos que promuevan y hagan pensar, sobre todo el pensar y qué consecuencias trae esto. Yo soy vegetariano, Sebastián. Decidí hace un poco más de 10 años no comer carne nunca más. Y la verdad que no me arrepiento. Sí, obviamente después de dejar abruptamente el comer las carnes rojas, la clásica que te auto dices, no, voy a comer un poco de pescado, voy a comer un poco de pollo, pero al final dije nunca más ni pollo ni pescado. Entonces eso me lleva a preguntarte, ¿cómo te decidiste tú a ser vegano? ¿Cómo dijiste? ¿Tuviste una experiencia? Yo, por ejemplo, como te contaba en off, me sirvieron un bistec. Cuando corté el bistec salió la sangre y me dio asco. Claro. Te impresionó. Dije, sí, me dio asco. Y dije yo, me estoy llevando esto a la boca. Me lo comí. Sí, me dio asco porque estamos en la reunión, pero dije, no, nunca más. Y comencé a alejarme y no me dio el síndrome de, entre comillas, abstinencia, claro, que necesito. No, porque es un tema, creo, como que placebo, que tienes en la cabeza, no, sí, esto no. Entonces, esa fue mi experiencia. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia en realidad, de todas maneras, aclarar que para mí esto no es algo que de repente pasa de un instante a otro, sino más bien es una apertura de conciencia que pasa en el plano personal, en donde empezás a tener la posibilidad y la capacidad de percibir
al otro, y en ese sentido, cuando se te presenta la información y la evidencia, entonces si uno está en un momento oportuno y tiene la posibilidad de hacerlo, y bueno, empieza a comprender las razones y las necesidades por las cuales hay que hacer ese cambio. En lo personal me pasó, como te dije, hace 5 años, yo tenía 35 años, y cuando me empecé a exponer a esta serie de videos, informes, conferencias, etcétera, sí, sinceramente a mí me gustaba mucho comer carne y aparte, como ya sabes, yo soy argentino y acá la cultura del asado, de la milanesa y de la empanada es muy fuerte. Yo vengo de una familia, de un sector de la sociedad bastante tradicional en ese sentido, y todas mis amistades también son los típicos hábitos y costumbres que tienen, ¿no? Y juntarse a comer un asado, y todo, exactamente, y todo lo que tiene que ver con alimentación a base de animales. Y la verdad es que, bueno, yo en ese momento yo me considero una persona lo más coherente, o intento ser lo más coherente posible, lo más lógico y lo más empático dentro de mis posibilidades. Y la verdad es que cuando me di cuenta que estaba siendo parte de un sistema que esclavizaba, que explotaba y que causaba el sufrimiento, el daño y la muerte de infinidad de animales, sinceramente me pregunté a mí mismo por qué lo hacía, ¿no? Y cuando me di cuenta que no tenía ningún tipo de respuesta válida, sin caer en criterios arbitrarios, me invité a mí mismo a intentar hacer ese cambio, aún no estando absolutamente convencido de lo que estaba haciendo, porque me faltaba muchísima información. Pero bueno, así me dispuse a tratar de cambiar. Me costó un poco al principio porque yo, como te dije, no contaba con la información real de qué es lo que tenía que reemplazar, qué otras comidas del mundo vegetal podía empezar a incorporar a mi dieta. Y bueno, y también toda la invitación que esto hace a seguir contemplando a los derechos del otro, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que no solo se los explota a los animales a través de la alimentación, y también existen otras industrias en donde se los utiliza de manera muy cruel, ¿no? Por ejemplo, la industria de los lácteos, la industria de los testeos en animales, la industria de las pieles y de los cueros, el entretenimiento a base de animales como los circos, los acuarios, o las corridas de toro. Entonces, cuando empezás a darte cuenta que tenés que ser consistente con tus valores y con tu accionar, entonces lo llevas a todas las áreas. Entonces, en mi caso, para resumirte, fue una postura ética, que es lo que para mí se entiende como el veganismo. Entonces, como era ético dejar de explotarlos para comer, era ético de la misma manera dejar de explotarlos en todos los sentidos. Y así fue que me pasé a esto que era muy nuevo para mí, que se llama el veganismo, y que es, y lo defino como un principio ético que pretende generar, financiar y legitimar el menor sufrimiento posible, y es por eso que intenta evitar cualquier tipo de prácticas, productos o servicios que implique o traiga como consecuencia directa o indirecta el sufrimiento animal. Por ejemplo, en ese caso tú mencionas mucho el tema de la ética. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Después vamos a ir a hablar un tema de los derechos de los animales, porque acá tengo unas fuentes muy buenas y seguramente tú también. Sebastián, pero ¿cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano? La gente, cuando tú le dices soy vegetariano, te mira un poco raro. Ah, ¿de verdad? Pero al final comienzan a entender. Me digo, qué bien, ya quisiera ser como tú, entre comillas. ¿Cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano para que la gente entienda? Es genial, es muy buena pregunta, porque en general la gente tiende a confundir esto, o tiende a entender el vegetarianismo como un paso intermedio entre aquel que se alimenta a base de animales y el vegano. Pero no necesariamente es así. La gente en general puede ser vegetariana por una cuestión de gusto, simplemente de no gustarle el sabor de la carne. En definitiva, el vegetarianismo queda limitado a la alimentación de cada uno de nosotros, mientras que el veganismo no es una elección dietaria, sino más bien es una posición ética. Entonces, implica, como te explicaba antes, el rechazo hacia cualquier tipo de uso y explotación de los animales, y no solo para la alimentación. Interesante punto. Ahora, hablemos un poco de los derechos de los animales. Yo siempre estuve en contra de la tauromaquia, siempre, porque no me parece nada saludable. Es más, en Perú, en la sierra de Perú, existe una fiesta que le llaman el Jaguar Fiesta, donde amarran a un pobre cóndor del lomo de un toro, y el cóndor va picándole, obviamente el cóndor tiene un pico muy duro, va picándole el lomo al toro y lo desangra. Y la gente celebra eso. Eso me parece una salvajada, pues, hermano. Entonces, el tema de los circos, ves a los pobres
leones flacos que parecen gatitos de casa, sin dientes, etcétera, y los laboratorios de investigación que utilizan esto. ¿Qué opinión te merece esto, el derecho de los animales, tenerlos presentes? La gente no lo tiene presente, Sebastián. Claro. Bueno, yo creo que se va dando evolutivamente en nuestra civilización, ¿no? Nosotros ya sabemos que históricamente existieron siempre minorías a las cuales sus derechos estaban siendo vulnerados. En su momento le tocó a las personas racializadas, le pasó a la mujer, a los menores de edad también. Y de a poco, con las nuevas generaciones, lo que se empieza a hacer es empezar a incluir y a contemplar los derechos de algunos animales. En general, estamos hablando de aquellos animales que conviven con nosotros y que hemos domesticado a lo largo del tiempo, como los perros o los gatos. Pero, como te explicaba antes, es una cuestión de evolución, es una cuestión de conciencia que vamos ganando, que vamos generando, y eso empieza a incluir a todos los animales, que es lo que debiéramos hacer, ¿no? Si nosotros tenemos la posibilidad de evitar la explotación, el sufrimiento, la utilización, la esclavitud de los animales, luego creo que como agentes morales que somos, ya que somos la única especie que tenemos ese uso de razonamiento y la capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, podríamos utilizar esa capacidad para hacer el bien o para evitar hacer el mal, ¿no? Y en ese sentido, cualquier tipo de industria en donde se explote innecesariamente a los animales, deberíamos rechazarlo, ¿no? Y la palabra clave ahí que quiero subrayar es la de necesidad. Si no existe necesidad, luego es una elección. Exacto. Y tú sabes que hablando de industrias, hay un libro muy bueno que recomiendo a los oyentes, seguramente tú lo conoces, que hay un documental que se llama Eating Animals, Comiendo Animales, de un autor muy conocido, y él habla, justo él, el del tema del derecho a los animales. Él es también vegetariano y él cuenta en el libro que existe una especie de sadismo por cuando el animal, la vaca o el cerdo está entrando a la línea para ser asesinado, sí, ¿verdad? Inclusive, y hay el verdugo, que es el que le da el golpe en la cabeza al animal, inclusive para que caiga inconsciente. Pero muchos de estos animales caen, inclusive conscientemente caen a la línea y son despedazados. Sí. O sea, el animal siente. Y lo que la gente no conoce, Sebastián, no sé si tú podrás reforzar esto, es que tiene una consecuencia inmediata a la hora de servir el plato. La acción que el animal muere, a la hora que te sirven el plato, no sé, los ácidos, qué sé yo, no entiendo, tienen una acción diferente en nuestro organismo. Y está poco comprobado que el comer animales es dañino para nuestra salud. ¿Qué opinas de eso? Bueno, que es dañino para nuestra salud es 100%. Es 100%, o sea, es 100%, eso no hay otra. Está probado, digamos, empíricamente. Las organizaciones en las que más confiamos en estos temas, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, Academia Americana de Nutrición y Dietética, la Academia de Nutrición Argentina, todos ellos avalan el veganismo como dieta en cualquiera de los estadios o de las etapas que tenemos los seres humanos. Y en consecuencia también remarcan que 14 de las 15 principales enfermedades mortales para el ser humano están todas relacionadas a la ingesta de proteína animal. Es decir, enfermedades como el cáncer, como las enfermedades cerebrovasculares, respiratorias, la obesidad, la diabetes, la osteoporosis. O sea, hay evidencia empírica notable e inequívoca que relaciona el seguir alimentándonos a base de animales con las principales causas mortales para el hombre y la mujer, ¿no? Para el ser humano. Eso es cierto. Tú sabes que no me gusta comparar, pero yo tengo familiares que parecen mucho mayores que yo, comen todo el día carne animal y lo ves, y son menores que yo. Entonces, es la consecuencia. Yo creo que definitivamente tiene un efecto bastante maligno en nuestro organismo. Sebastián, ¿qué opinas del tema de los laboratorios de investigación? Yo escuché un podcast hace poco que habla acerca de este tema. Las personas que trabajan en los laboratorios de investigación tienen un impacto emocional a la hora que hacen la eutanasia, porque no solamente es inyectarle para que el animal fallezca, sino para estar más seguro le tienen que romper el cuello. Entonces, y todo el momento tienen que estar inyectándole drogas de todo tipo. Entonces, para ellos, escuchaba yo en el podcast, tiene un impacto emocional en sus vidas, vamos a decir, personales. Todo el momento sienten depresión, se sienten culpables, indirectamente, obviamente, por el trabajo. ¿Qué opinas tú? Porque definitivamente en algo se tiene que investigar. O sea, algo tienen que usar los laboratorios de investigación para desarrollar. Vamos a ver el coronavirus, algo tienen que utilizar. Entonces, ¿cómo manejar ese tema? Bueno, es muy buen tema, es un tema bastante controversial porque
conteste lo que se conteste, y nunca hay una respuesta perfecta. Son casos de situaciones algunas que son extremas, pero en definitiva tocaste 3 puntos que a mí me interesaría contestarte. El primero es que las estadísticas nos demuestran que el 92% de las pruebas que tienen éxito en los animales luego fracasan en sus aplicaciones con los seres humanos. Es decir, que estamos ya ante una metodología que es absolutamente ineficiente, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, ya deberíamos contemplar la posibilidad de dejar de hacerlo, ¿no? Ya que además es ineficiente. Pero el punto principal que tocaste es: ¿quiénes son las verdaderas víctimas? Yo entiendo que existen grandes conflictos, sobre todo psicológicos, de aquellos empleados que, bueno, utilizan sus horas mutilando, esclavizando, torturando y asesinando animales. Y por supuesto que entiendo que lo ven como una fuente laboral y no necesariamente lo hacen por placer. Pero en definitiva tenemos que contemplar 2 cosas en ese sentido. La primera de las cosas es que sí, es cierto, hay una vulneración, yo creo, en los derechos humanos, ¿no? Estamos hablando de que es uno de los trabajos en donde tienen mayores trastornos psicológicos post-laborales. Es básicamente como mandar a un individuo a la guerra. Exacto, ¿no? tienen el postraumático, eso que el Exactamente. efecto. Exacto, tienen. Y esa es una de las razones por las cuales deberíamos, digamos, dejar de utilizar a los animales. Pero no es la principal. La principal, y por eso yo hacía meollo en la cuestión, es que las víctimas son los animales, no los empleados de estas industrias, ¿no? Las que están atravesando por todas esas metodologías de tortura, de sufrimiento, son las demás especies animales, que una vez más hacemos eso innecesariamente. Es el sufrimiento de las 2 partes, que es un tema, como tú mencionas, que es largo y muy... toca muchas venas en ambos sectores. Definitivamente, Sebastián, hay gente que va a seguir comiendo carne por el resto de su vida. O sea, hay gente que no va a cambiar, etcétera. Sin embargo, si abordamos el tema de la agroindustria, la gente habla mucho acerca de sistemas sostenibles, de poder que el animal, a la hora de que sea beneficiado, etcétera, cualquiera que sea tiene que ser de una manera, vamos a decir, sustentable. Y los mataderos, ¿no? Es algo que realmente eso no sucede. Tampoco soy radical de estar en el extremo, pero hay gente que gusta de comer carne y va a comerla siempre. Entonces, ¿cómo sugerir? Porque es un tema de educación, no de imponer, de ir, como tú mencionas, de ir un proceso de educación o un proceso de uno mismo de ir dando cuenta de los beneficios o no que tiene el comer carne. ¿Qué hacer con estas empresas de industria que, por cierto, tienen mucho dinero y es un negocio triste, por cierto? Pero, ¿qué opinas de eso? Bueno, dijiste muchísimas cosas, a ver, déjame contestártelas todas. Primero y principal, dejar de creer que nada va a cambiar, ¿no? Todo lo que hemos evolucionado en nuestra historia nos demuestra que todo lo contrario. Podemos cambiar, podemos evolucionar. De hecho, hay muchísimas personas que ya están contemplando la posibilidad de dejar de explotar a los animales. El veganismo es un movimiento de justicia social que está en exponencial crecimiento a lo largo de todo el mundo, así que lo vamos a poder cambiar. El tema es cuándo, ¿no? O cuán rápido. Y ahí es donde entra este tema de que hay gente que siempre va a comer carne, tal cual vos dijiste, ¿no? Pero el tema es de dónde va a salir esa carne. Y, por ejemplo, ya hay una industria, que es la industria de la producción de carne en laboratorios, que esto se extrae una célula madre de algún individuo, de alguna especie, y no conlleva casi nada, digamos, casi nada de sufrimiento, y luego se empieza a producir carne que, según las estimaciones, dentro de 20 años ya va a poder proveer a más del 35% de la población. Entonces, ya estamos hablando de que dentro de 20 años, para el 2040, el 35% de la población mundial va a comer carne que venga del laboratorio. Y después hay otro 25% que va a seguir comiendo las carnes vegetales que se están produciendo, que si no las probaste son absolutamente increíbles. Entonces, son riquísimas, sí. Entonces ya estamos hablando de que el 60% de la población dentro de 20 años va a dejar de alimentarse a base de animales. Entonces, fíjate cómo la tendencia es a realmente que va a existir un cambio. Y después, esto último que tocaste sobre el clima, ¿no? Es cierto, además, el tema de la industria ganadera y de la agricultura animal está teniendo un impacto drástico en todo lo que es el cambio climático, y esa es otra de las razones por las cuales deberíamos
parar y detener esto urgente porque según nos confirma la ciencia, y cuando digo ciencia estoy refiriéndome al 97% de la comunidad científica, esto lo aclaro porque siempre existe el negacionista, ¿no?, de la ciencia, claro. Pero bueno, estamos hablando del 97% de la comunidad científica, que asevera que vamos a sufrir consecuencias dramáticas si no cambiamos esto, y cuando se refiere a consecuencias dramáticas se refiere a incendios, a sequías, a inundaciones, a colapsos de economías regionales, a la migración de más de 140 millones de personas, y estas son cifras sí. avaladas por el Banco Mundial. Uh-huh. Entonces, en definitiva, lo que tendríamos que hacer es destaparnos los ojos, mirar un poquito más adelante y darnos cuenta que esto no nos lleva a ningún lado más que a un lugar donde no queremos llegar. Claro, y además de eso, reforzando lo que dice, yo creo que la gente tiene que tener pensamiento crítico, y eso del tema del cambio climático es muy cierto. Eres lo que comes, y las consecuencias de nuestros hábitos alimenticios, además de obviamente la comida desperdiciada, genera una cantidad impresionante de gases de efecto invernadero. Hay otro tema que, por ejemplo, en este libro que mencioné, que lo más saludable, entre comillas, es entre comillas, para la gente que come carne, es cuando en estos procesos de las fábricas, de las granjas industriales, Sebastián, ponen a todos los pollos, a todos los pavos, a todos los patos juntos, e inclusive les inyectan, si tiene que tener una vida de 10 años, le hacen que tenga una vida de por ejemplo, de 6 meses, y parece un monstruo, un pollito que de 6 meses parece un monstruo horrible. Entonces, esas son cosas que la gente tiene que comenzar a entender cuál es el proceso que se da en estos sitios. Sebastián, sin embargo, yo te pregunto, yo estoy en contra de cualquier cosa que sea radical, ¿verdad? Porque creo que las personas entendiéndose, conversando, van a llegar a un acuerdo. ¿Qué opinas acerca del radicalismo vegano? Bueno, hay dos temas que tocaste muy interesantes también. El primero era aquello de las granjas que dijiste, ¿no? Es cierto, algunas industrias y algunas metodologías son extremadamente crueles. Son crueles. Extremadamente. Sadismo, dice el autor, Sebastián, sadismo. La verdad es que nosotros les hacemos a los animales todo aquello que no les hacemos ni a los peores de los nuestros. Es decir, ni a los peores pederastas, ni a los violadores de chicos, ni a los asesinos en serie. A ninguno de ellos les hacemos ni lo menor que les hacemos a los demás. Así que, por supuesto que eso es sádico y es cruel. Pero el punto está en que no importa tanto la explotación o el sufrimiento o las condiciones en las que nosotros explotamos a los animales, sino más bien en el concepto de explotar a los animales. Nosotros, ese es el concepto que tenemos que erradicar, el entendimiento de que los animales están aquí para que nosotros los usemos, y no en qué manera los usemos, ¿entiende? Eso además es un plus, y como te dije yo, es absolutamente cruel, pero lo que podemos evitar es la utilización del animal. Y lo otro que dijiste es esto de volverse radical, de volverse fanático, y me parece que es un punto muy interesante el que trae esa conversación, porque es algo que suelen decir algunas personas luego de interactuar con algunos veganos o vegetarianos. Ahí el punto que quiero hacer es, si bien existe, es cierto, una manera de comunicar el mensaje que puede ser contraproducente, que puede ser negativo, y en eso realmente los activistas deberíamos hacer un mea culpa y volvernos más efectivos y eficientes a la hora de transmitir el mensaje. Hay que entender todos juntos en qué contexto estamos hablando cuando nos referimos a que alguien tiene actitudes radicales. Porque en definitiva yo te podría decir que a mí me parece radical agarrar un individuo que nada me hizo, esclavizarlo toda su vida, explotarlo, mutilarlo, torturarlo psicológicamente y físicamente y luego asesinarlo, ¿no? Si ponemos en ese contexto, en esa realidad, alguien que se oponga a eso realmente sería lo menos radical, claro, ¿no? Lo más cuerdo. Claro, lo más lógico sería oponerse a eso. Totalmente. Interesante. Ahora, ¿por qué crees que a la gente que yo soy quizá el hombre más capitalista del mundo, mi querido amigo, ¿por qué la gente que son vegetarianos, veganos, nos enfocan como liberales, yoga, izquierdistas, hippies, que fuman marihuana, que toman ayahuasca y que usan pantalones así tipo Woodstock? No entiendo por qué tienen eso. Yo soy capitalista, vivo en un país capitalista y soy vegetariano y protejo a los animales. ¿Por qué crees que hay ese concepto, que es un concepto tonto, que la gente enfoca, nos nicha como
como tales. Yo creo que porque no tienen el argumento, quizá. No sé qué opinas. Bueno, otro de los puntos, te agradezco que lo saques porque pasa todo el tiempo. Recordar también que el veganismo es una postura ética y como tal no tiene ningún vínculo intrínseco con ninguna otra ideología. Correcto. Al ser una postura ética, el veganismo trata sobre las acciones del individuo y esto lo hace al margen de la sociedad y de cualquier régimen social, político o económico en el cual esté el individuo. El tema es que el veganismo surge a mitad del siglo XX y en esa época se vuelve contemporáneo de la primera era del ecologismo, de la lucha homosexual, de la segunda era del feminismo. Y lo que termina pasando es que cuando existen individuos a los cuales se le están vulnerando sus derechos, es mucho más factible que esos individuos logren ser permeables ante el mensaje de otros individuos a los cuales también se le están vulnerando los derechos, ¿no? Sienten esta empatía y entonces hay un apoyo, digamos, mutuo en muchos de los derechos. Entonces, por eso te vas a encontrar que dentro del veganismo existen muchísimas personas que adhieren al movimiento de izquierda, también existen muchísimas más mujeres que hombres. Por esto que te estaba explicando algo recién, ¿no? La mujer sabe mejor que nadie lo que implica ser reducida a un objeto, a un accesorio del hombre, y como tal entiende a la perfección el lugar al cual estamos llevando a los animales y le es más fácil empatizar con la causa. El tema es que estaríamos incurriendo en una falacia que se llama falacia de asociación si creemos que los seguidores de algo condicionan la naturaleza de ese algo. Como dije antes, el veganismo es una postura ética y por ende no tiene ningún vínculo con otra ideología. Si vos sos de derecha, liberal, de izquierda, así como si sos hincha de cualquier club de fútbol o si sos pro aborto o pro vida, nada tiene que ver con el concepto de decidir dejar de explotar a los animales. Eso es cierto. Qué interesante, porque la gente siempre autonicha. Yo recuerdo haber conocido a una persona acá y me dijo, tú eres socialista. No, le dije, no, en la vida. Pero en fin, Sebastián, estamos llegando al final, pero ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Tú sabes que yo soy vegetariano y a veces como eventualmente un huevo frito o un huevo, una tortilla de vegetales con huevo. Cuando abro la caja, trato de comprar siempre el huevo que es cage free, o sea que no ha estado la gallina encerrada con la luz en el ojo para que dé los huevos. Y siempre me pregunto a veces cómo la gallinita que sí la han puesto en ese proceso para que sea una fábrica de hacer huevos, ha sufrido. Y siempre me lo pregunto. Y siempre que cuando voy a partir el huevo o quebrar la cáscara, me lo pregunto. En fin, seguramente iré por el tema de ya no comer nunca más ningún tipo de derivado. Sebastián, cuéntame, ¿tú tienes algunas palabras finales que tú quieras agregar, que quieras de repente a las personas que tienen duda y quieren de repente cambiar sus opciones de alimentación, que no es una opción nada del otro mundo? A mí me ha ido muy bien y yo sigo siendo el mismo, ¿me entiendes? Entonces no sé si quieres agregar algo o también dónde te pueden encontrar. Bueno, perfecto, gracias. El tema que tocaste antes, esto de los huevos cage free o free range, en realidad contarte que son estrategias de publicidad y de marketing que tienen estas industrias. O sea, sinceramente lo que buscan estas industrias es tratar de que los consumidores se sientan un poquito más a gusto, menos culpables. de que se sientan menos culpables, tal cual, porque todos... pero a ver, Juan Carlos, no te preocupes porque esto nos pasa a todos. Claro. Todos estamos diseñados para sentir empatía. Por eso, ante la posibilidad de comprar productos que involucren menos sufrimientos, mismo hasta estamos dispuestos a pagar más por ello. Y es que son carísimos. Son un poquito más caros. Pero la verdad es que, en definitiva, existe la misma explotación. Y cuando se refieren a cage free, lo que están diciendo es que en realidad, en vez de meter en una jaulita de 1 por 1 a 20 gallinas, lo que hacen es liberarlos en todo un sector y están todas libres, pero en definitiva hay tantos individuos, o sea, la cantidad de individuos según los metros cuadrados es lo mismo, es decir, están tan hacinados como en el método 1. Okay. Entonces, como te dije, son estrategias de publicidad que están diseñadas para que uno se sienta mejor, no necesariamente el animal la pasa mejor. Y en definitiva, como te decía antes, no importa tanto cuán bien o cuán mal lo pase, sino por qué está allí y si debiera o no estar allí. Así que en ese sentido, una invitación a vos y a todos a que consideren
reemplazos, o que hay un montón de productos que ya están ahí para reemplazar a los huevos, que son súper sabrosos, yo he probado, así que mi mensaje hacia todos los que están escuchando, según me pediste, es que continúen informándose, que la educación es la clave para la evolución, para hacer las cosas de manera más eficiente para nosotros, más respetuosa con el medio ambiente, y por supuesto la causa mayor es contemplar a todos los que estamos en este planeta, que deben ser contemplados con algunos derechos básicos de vivir sin ser explotados, de vivir sin ser oprimidos. Es fácil ser vegano, hoy vivimos en el año 2020, si estamos en grandes urbes, en ciudades, si tenemos supermercados y almacenes, los alimentos veganos son las frutas, las verduras, los granos, las legumbres, los cereales, y son los alimentos más accesibles y más baratos en cualquier lado. Y hay que preguntarse a uno mismo de qué lado de la justicia uno quiere estar, ¿no? Eventualmente todos miraremos atrás y recordaremos aquella época en donde se solían explotar animales y nos preguntaremos a nosotros de qué lado estuve yo. Ok, qué buen punto, mi querido Sebastián. Que ojalá que los oyentes de este podcast en Latinoamérica tengan presente ese mensaje. Sebastián, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, yo estoy en las redes sociales como Sebas Vegano. Mi Instagram es @sebas.vegano. Me pueden encontrar ahí. También estoy en Twitter como Sebas Vegano y en Facebook también. Pero bueno, me contactan por las redes, me siguen por allí. Yo subo y suelo subir información relacionada a la explotación de los animales y intentar siempre invitar a todos a considerar un cambio. Ok, eso es buen punto. Sebastián, ha sido una conversación bastante amigable, respetuosa, de un vegetariano como yo y un vegano como tú, y que tenemos en común de proteger también el tema de los animales. Yo te quería agradecer por tu tiempo, Sebastián. Bueno, te vuelvo a agradecer a ti también por el tuyo, por la referencia de invitarme a charlar de este tema, y también agradecerles a todos los que se molesten en habernos escuchado a ambos, e invitarlos de vuelta a informarse. Todos estamos en una eterna transición, todos estamos permanentemente tratando de hacer las cosas mejor, así que sigamos por ese camino, que es lo que requieren hoy en día los animales, que es la minoría que ha sufrido la peor explotación de la historia de este planeta y que es la que sigue aún en esas condiciones, y depende de nosotros terminarlo. Exacto, y como tú mencionas, el tema de la educación es vital. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, gracias a ti por tu tiempo. Ok, soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde Boston para Activist Planet. Que tengan todos buenos días, tardes y noches. Muchas gracias. Bienvenidos al podcast de Activist Planet, un portal enfocado en crear conciencia acerca de la importancia del medio ambiente, la lucha contra los efectos del cambio climático, derechos de los animales, derechos humanos, sustentabilidad y mucho más.